Muy buenas a todos y en especial a ustedes profesora, espero se encuentren muy bien nuevamente. Mi nombre es Ricardo Marcano de la sección 1 de obligaciones 4. En esta ocasión les voy a volver a retroalimentar o voy a explicar nuevamente de una forma más breve, en forma de síntesis, los elementos del incumplimiento culposo de una obligación. Sin más nada que añadir, comenzaré con el video. El primer punto, de igual manera, es el elemento o los elementos del incumplimiento culposo. Primero se encuentra el elemento de naturaleza objetiva, la cual prácticamente y simple y llanamente se basa en el incumplimiento total de una obligación. Es decir, la naturaleza objetiva simplemente hace referencia a lo que se trata el incumplimiento, es decir, de su incumplimiento total. Luego se encuentra el incumplimiento o el elemento del incumplimiento de naturaleza subjetiva, la cual tiene una carga de culpabilidad contra el deudor como tal, es decir, se le acusa o se le considera directamente culpable o con algún grado de responsabilidad al deudor que no ha podido cumplir la obligación por un motivo realmente poco excusable o parcialmente excusable. Nuevamente, a manera de síntesis, el segundo tema a tocar es la culpabilidad o las clases de culpa, mejor dicho. La primera clase se basa en las acciones positivas, las acciones de hacer, o las acciones negativas, las acciones de no hacer. Las acciones positivas están representadas por los actos de imprudencia, en los cuales la persona realiza una acción o una serie de acciones que no debería realizar, y las acciones negativas son las de no hacer, es decir, están representadas en su mayoría por las acciones de negligencia. Regularmente son acciones que tuvieron que haberse cometido por parte de la persona que está obligada y sin embargo no se llevaron a cabo por poca precaución. La segunda clase de culpa, a la cual tengo que hacer referencia, son las del dolo y la de la culpa del elemento culposo. Disculpen. El dolo prácticamente es la intención de la persona de no realizar o de no cumplir con la obligación pautada, y el elemento culposo son una serie de elementos y de características que llevaron a la persona, al deudor, a no poder llevar a cabo el cancelar la prestación como tal. Y la tercera clase de culpa está por la gravedad o los grados de culpa. Está la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. En materia contractual se debe recordar que no se responde por la culpa levísima, sin embargo por la culpa grave y por la culpa leve sí. La culpa grave es aquella culpa en la cual una persona tuvo que haber prestado realmente e inexcusablemente la atención a un negocio o un asunto personal, y la culpa leve, en cambio, puede ser aquella culpa en la cual una persona tuvo que haber prestado atención a los asuntos ajenos de otra persona que cualquier persona responsable podría responder. Sin embargo, en la culpa levísima solamente es aplicable en materia extracontractual y son los asuntos y los problemas de un tercero que solamente las personas más minuciosas pero igualmente responsables podrían haber respondido. Como tercer punto, nuevamente está el carácter culposo del incumplimiento. Como primer ítem se debe señalar que el deudor, en el incumplimiento culposo se entiende tanto el incumplimiento intencional o de dolo y el incumplimiento culposo como tal. Luego está el segundo ítem, es la apreciación de la culpa. Esta se ve totalmente condicionada según la actitud que tome la persona o el deudor posterior al incumplimiento. Puede someterse, puede nuevamente comprometerse al pago o simplemente ignorar la prestación en la cual no rindió tributo o no cumplió. Y posterior, algo que mencioné en el punto anterior de clases de culpa, es que en materia contractual la persona responde por culpa grave, por culpa leve. Sin embargo, solamente en materia contractual es que responde por las tres gravedades: la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. El punto número 4 es nuevamente los casos fortuitos y de fuerza mayor. Se debe entender que la ley venezolana en muchos extractos puede confundir tanto jurídicamente como doctrinariamente
la definición de fuerza mayor y de caso fortuito. Sin embargo, son totalmente diferentes, o por lo menos tienen una característica que las diferencia totalmente. Los casos fortuitos pudieron haberse previsto, o por lo menos se pudieron haber evitado de alguna manera si el deudor hubiera actuado realmente cuidando todos los aspectos y ámbitos que tuvo que haber cuidado. Como por ejemplo el ejemplo del carro en el cual una persona va manejando, atropella a otro peatón. Sin embargo, su intención, es decir, no lo está haciendo con dolo, su intención primordial fue frenar. Sin embargo, no prestó realmente, por imprudencia, el debido cuidado a los frenos de su automóvil, y en ese momento fallaron y tiene que responder extracontractualmente por esto. Por otro lado está la fuerza mayor, totalmente diferente a esta por la característica de que la fuerza mayor no se pudo haber evitado de ninguna otra forma. Normalmente los casos de fuerza mayor son relacionados con desastres naturales como terremotos, tsunamis, maremotos, tornados, entre otros. Deslaves también se puede incluir en esta lista, y en ningún tipo de caso de fuerza mayor que se demuestre realmente que haya sido así, se puede exigir al deudor que cumpla con la obligación. Lo importante es que la fuerza mayor tiene esta característica. Sin embargo, los casos fortuitos, depende del tipo de caso fortuito, de las características que se evalúen durante los juicios orales y audiencias, se puede determinar si puede ser exigible la obligación, o por el contrario, se le puede eximir de responsabilidad al deudor. El siguiente tema es el hecho del príncipe, el cual tiene como carácter primordial o protagonista principal al Estado. Normalmente tiene mucho de carácter de administración pública este último punto. En resumen, el Estado puede negociar con contratistas o con cualquier otra persona que pueda prestarle un servicio público a este, de par en par, sabiendo que el Estado está en un escalón más arriba que el resto de personas jurídicas. Sin embargo, para negociar puede bajar su estatus de eso y colocarse a la par para negociar. Sin embargo, en el hecho del príncipe, el Estado, en el mismo momento en el que perciba que la persona jurídica, llamada en la mayoría de los casos de la administración pública como contratistas, lo quiere perjudicar y quiere aprovecharse del Estado como tal, el Estado puede, y la ley real constitucional realmente le da la potestad de subir nuevamente a su rango de Estado y poder bajar todo el peso de la ley contra los contratistas o con cualquier persona jurídica que quiera aprovecharse del Estado. Esto puede normalmente lesionar los derechos de la otra persona, de la otra contraparte o de la otra parte del contrato, pero es la única forma que el Estado tiene para garantizarse que no se le perjudique dentro de sus negocios. Continuando, voy a hablar sobre el papel de una tercera persona o del tercero, mejor conocido, tanto su relación con el deudor como con su relación junto al acreedor. Primero, hablando del tercero y el acreedor, normalmente la ley simplemente utiliza al tercero en este tipo de relaciones para poder asumir el pago que el deudor original tiene con el acreedor. Es decir, un tercero puede intervenir en la relación entre el deudor y el acreedor original para poder cancelar el pago que este deudor debe a este acreedor. Luego se puede crear otra obligación o puede realmente extinguirse en ese momento. Eso va a depender del tercero y del deudor y su relación conjunta. Normalmente esto se evidencia mucho en familiares que quieren ayudar a sus familiares, que en este caso sería el deudor, a salir de una obligación con el de acreedor y sin ningún tipo de interés, más allá de ayudar y de extinguir la obligación, pagan lo que se necesita pagar al acreedor. Y en los casos de que sea el tercero y el deudor, el tercero simplemente está capacitado por la ley para representar un sujeto o una persona que pueda recibir el pago por el acreedor. Esto lo va a capacitar o la ley misma o el acreedor como tal. Esto regularmente ocurre en los casos en que el acreedor, por cualquier tipo de motivo o razón ajena a su alcance, no pueda recibir el pago en el momento de su deudor. Sin embargo, también hay casos en los cuales
por casos de fuerza mayor en el que la persona, el acreedor, haya muerto, haya sido declarado entredicho o cualquier otro tipo de característica o cualquier tipo de caso realmente, la ley autorice a este tercero, puede ser un hijo, un cónyuge, un primo, un familiar, un hermano, cualquier persona que la ley considere capaz para poder representar a aquella persona que reciba el pago en esta obligación. Por último tema en esta síntesis o en este video explicativo síntesis, voy a tratar sobre la cosa perdida. La cosa perdida tiene dos matices, en el cual el deudor, si se hace responsable por este tipo de problema o por este tipo de acontecimiento, o por el contrario, puede ser eximido de su responsabilidad. Esto tiene mucho que ver con el punto anterior, el cual fue de caso fortuito y de fuerza mayor, en el cual se debe demostrar que realmente sufrió alguno de estos casos o sufrió alguno de estos infortunios el deudor en cuestión. En el mismo momento en el que se demuestre que realmente el deudor perdió la cosa de forma no culposa y de forma no intencional, queda eximido totalmente de la obligación y de su cumplimiento. Sin embargo, si esto no se puede lograr o esto se demuestra que no fue así, el deudor, aunque haya perdido la cosa debida, en un caso fortuito que se pudo haber evitado y no es suficiente para eximirlo, debe pagarle al acreedor simplemente o de forma onerosa con el valor que se evalúe judicialmente de la cosa o con una cosa nueva idéntica en especie, en tamaño y en nombre. Por lo tanto, la pérdida de la cosa debida para eximir o para extinguir una obligación tiene mucho que ver con el derecho probatorio. De esta va a depender que realmente sea exigible o no. Espero que haya servido de mucho de la información en este video síntesis, en este resumen de la última exposición que pudimos presenciar a mi nombre en Obligaciones 4. Mi nombre es Ricardo Marcano, espero que hayan disfrutado y sobre todo usted, profesora, que haya quedado complacida. Hasta la próxima, un saludo.